My Braces, sonríe que la vida es bella. Montano Miranda Law, construimos tu futuro legal y próspero en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Kaboom de su canal Miguel Contigo. Hoy es lunes 17 del año 2026, 17 de agosto del año 2026. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos esta convocatoria para ustedes, nueva resolución absoluta sobre la mesa. Una recomendación que han hecho al gobierno del presidente Trump por tres de las más grandes, ¿no?, traiciones que se han inventariado en la relación que se suponía era de una redimida, de una convencida de que las cosas de la izquierda trasnochada y mucho menos de los regímenes criminales abordando el poder podían continuar. Vamos rápidamente a darle la bienvenida a todos los que se van sumando a nuestra transmisión, agradecer a nuestros queridos amigos que anoche estuvieron conectados. Estoy un poco disfónico, me disculpo por eso, no sé cuál es la razón, porque no he estado ni cantando ni gritando, pero estoy un poco disfónico ahí, como que se me dificulta hablar. A los amigos de Venezuela Late que ayer me tuvieron por invitado, les agradezco muchísimo. Una conversación de prácticamente 2 horas, ¿no? A Débora Sacha, a Carlota, Elizabeth Sánchez Vegas, a la doctora Corina Lloris que estuvo ahí, Enler García estaba por ahí también, me dijeron, Juan Pablo González, Melania, María Teresa Morín, otros tantos amigos que estuvieron allí compartiendo una evaluación de lo que está ocurriendo y de lo que sabemos podría ocurrir en futuro inmediato con el tema de la salida hacia la libertad que todos anhelamos en nuestra amada Venezuela. Bueno, ¿por qué estamos hablando de 3 traiciones de Delcy y su mafia? 3, cuando menos, las más importantes. La que había impactado mucho, que fue prácticamente del principio de revelación del viernes pasado, o del jueves, mejor dicho, con la publicación de Delcy Rodríguez a propósito del centenario de Fidel Castro. Publicación de su admiración, publicación de su calificación de Fidel Castro y lo que significa como supuestamente dignidad, solidaridad internacional, soberanía. Venga Dios. Manera de encubrir neoesclavismo, corrupción, narcotráfico, crueldad y violación hasta la letalidad de los derechos humanos, enemistad y amenaza a los valores de Occidente, inoculación de bandas criminales, inspiración de todo lo que ha ido contra los derechos de la humanidad. Yo recuerdo cuando en las primeras de cambio, en su rol de secretario de Estado, sale Marco Rubio y en el curso de su visita a varios países en Latinoamérica llegó a decir que los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua eran enemigos de la humanidad. Bueno, cuando retrata a un enemigo de la humanidad, Delcy Rodríguez, como su héroe, estaba al mismo tiempo manoseando por partes nobles y ante todo el mundo a Donald Trump. Luego el asunto más acá se agrava con el fraude que la ministra de Educación Superior, la profesora San Juan, del régimen del cínico, termina de explicar, otra vez con principio de revelación, al decir que hacen falta algunos acuerdos en la mesa para proceder a la liberación de todos los presos políticos. Operaba el principio de revelación en tanto y cuanto, de nuevo, confirma
la inhumanidad del régimen y sus representantes en el sentido de considerar a los privados de libertad por razones políticas, a los presos políticos como fichas de canje. Pero es que con los 131 que habían anunciado, ni siquiera con eso cumplieron. Como vamos a ver en el parte más reciente del Foro Penal, son menos de 80 hasta el momento los reportados, los corroborados como excarcelados que no están siendo liberados, quedan en régimen de presentación. Y esto forma parte de nuevo del trato cruel de utilizar al preso político como ficha de canje. Atrás había quedado el hecho del convertir Delcy Rodríguez y su mafia la ley de amnistía en un asunto en el que el perdón y la no repetición embargaban en dado caso al contrario, es decir, a la víctima. La víctima iba a ser perdonada por los perdonavidas criminales, siempre y cuando no volvieran a repetir las cosas que a los criminales perdonavidas les molestaron al punto de llevarlos a la tortura, o como dijo alguno de los presos recientemente excarcelados, al infierno. Esto está ocasionando pues un estupor que traspasa sin duda alguna las fronteras. Y recuerden ustedes que en materia de derechos humanos, como si ya no fuese suficientemente grave la investigación por asuntos financieros, también han solicitado reporte formal al gobierno de los Estados Unidos por la violación a los derechos humanos en tiempos de Delcy Rodríguez, presidente interina. Y esto comporta complicaciones para el propio gobierno del presidente Donald Trump, porque la decisión de Delcy, presidente interina, es del presidente Donald Trump. Y sí, formará parte, para tratar de comprender los asuntos en su justa dimensión, de la contienda interna en los Estados Unidos, más cuando a partir del 7 de septiembre se inicia formalmente la campaña para las elecciones de medio término. Sí, formará parte de eso, pero es una realidad. Que senadores demócratas pidan reporte de violaciones de derechos humanos después de lo ocurrido en Vargas, después de lo descubierto en Vargas y otras zonas afectadas por el doble terremoto, ¿no? Lo cual complicó aún más este expediente de violación a derechos humanos. Pero aún así, con el tema de la perpetuidad del presidio político que habían comprometido Delcy, Jorge Cabello y todos ellos finiquitar en las primeras de cambio luego del 3 de enero. Por cierto, jugando con candela, ellos que tienen más que rabo de paja, ¿no? Todos ellos. Bueno, entonces esa es, les comencé a decir de las tres, por la del medio, que era lo de Fidel Castro, por lo de, con lo cual ustedes recordarán el modo como llamó la atención, amenazante, Marco Rubio, ¿no? Les sugiero se retracten, salgan de eso, o fracasarán estruendosamente. Eso no es decirle, oye, ya, reflexiona, no vuelvas a decir eso. No. Es mucho más. Es mucho más allá. Y hablando de derechos humanos, recordaba la investigación que ha iniciado un grupo de legisladores demócratas y la petición del reporte formal que le han hecho al Departamento de Estado, como para citar ahora, siendo retrospectiva, algo que está en curso y es la primera de esas tres traiciones de las muchas que hay, obviamente, no todo, es la naturaleza de Dios. Pero las tres traiciones que están presionando como para que se salga de Delcy, fórmulas que se están evaluando, como anoche comentaba yo en el programa, en el Space de X, Venezuela Late. ¿Cómo salir? ¿Qué dejar allí mientras tanto? Antes de que se celebren las elecciones y tome posesión el nuevo gobierno,
seguramente encabezado por María Corina Machado. Y es la investigación que cursa por el cómo, mientras el presidente Trump estaba esperando que las inversiones fluyeran en Venezuela para la recuperación del asunto energético, estaba una trama de mafiosos a propósito de haber aceptado Mauricio Claver Caroni la conseja de Harry Sargent III de traerse a Venezuela a Alejandro Betancourt, quien llegó apenas unos días después del doblete sísmico del 24 de junio. Hoy hay un interesante, si mal no recuerdo, es del diario El País, reportaje del cómo es que se atornilló allí. En el Pitazo también hablan incluso del ejército de defensores con que cuenta Alejandro Betancourt en el orden jurídico, en el orden financiero, en el orden mediático, en muchos órdenes. Pero ese asunto, como espantó a los verdaderos inversionistas, los de peso, los que tienen fuelle, pedigrí, hoja de servicio, nombre, músculo financiero, expertise, y de paso se convirtió en la gran caja de Pandora. ¿A quién le dieron los contratos? ¿Cuántos miles de millones se han ido ahí? ¿En qué ha estado utilizando el dinero que se ha pasado desde los Estados Unidos a Venezuela? Pues ahí tienen ustedes una investigación a instancias del Senado ya para su segunda semana después de anunciada la referida investigación desarrollándose. 3 traiciones de Delcy y su mafia está enfrentando el presidente Trump, que conducen, así como todos los caminos conducen a Roma, a la inviabilidad de que ella se mantenga en el poder. Veremos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Este es el Cabún que comenzó hoy un poco más tarde porque estaba ocupándome de algunos asuntos de salud de mi querido papá. Así que mis disculpas. Empezamos hoy un poquito más tarde. Pero bueno, estamos todavía testeando los horarios. Ya habíamos vuelto a las 9 de la mañana. Suscríbanse, compartan todos estos contenidos, denle a la campanita para las notificaciones y los likes son extremadamente importantes para seguir avanzando en la lucha contra la contrainformación, contra la mentira, contra las plataformas del odio de las estructuras criminales que no están solamente en Venezuela, sino por doquier. Y en este mundo globalizado, bueno, miren, por cierto, en este mundo globalizado les decía yo, ya les voy a señalar un asuntico aquí, en el que ocurren cosas como esta. Yo quiero agradecerle a Freddy Sur que haya con esta fotografía hecho el siguiente contenido de denuncia: copyright o censura disfrazada. La cuenta de Instagram de Miguel Contigo también fue suspendida en medio de un patrón de denuncias por supuestas infracciones de copyright que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha señalado como una práctica utilizada contra medios y periodistas venezolanos. El caso se suma a otros como el del Nacional, La Gran Aldea, Armando.info, Con la Lupa, El Pitazo y La Verdad de Vargas, que han sufrido restricciones o eliminación de contenidos. Qué conveniente, cuando no pueden censurar una noticia de frente, intentan desaparecer la cuenta que la publica. Le llaman copyright. La pregunta es, ¿cuántas coincidencias hacen falta para empezar a llamarlo censura? Ciertamente, estamos, como yo les he contado desde hace ya por lo menos un par de semanas, librando una lucha dura por la recuperación de nuestra cuenta de Instagram. Y durante el fin de semana supimos la denuncia también del diario El Nacional, y antes habíamos conocido del caso del Pitazo, y del caso de Armando Info y de La Gran Aldea, y por ahí también creo que le habían suspendido la cuenta a Rafael Santiago, nuestro amigo politólogo radicado en Argentina, y otras tantas cosas más van sucediendo en estos ataques por los cuales yo insisto. Cierto es que hay una guerra, cierto es que están buscando con mucho dinero de por medio
con contratación de hackers y cosas por el estilo, por de pronto ir mareando, atiborrando a las plataformas que a veces atienden estos asuntos con métodos robotizados para poder ir suspendiendo cuentas y desaparecer voces o por lo menos acallarlas por un tiempo. Gracias, Freddy Sur, por haber estado pendiente. Bueno, vamos a esto de nuevo, que como es estilo de este Zuccaboom, siempre lleva asuntos para ser respaldados. Aquí estamos. Comenzamos a revisar lo que ha ocurrido con el tema de los presos políticos, para lo cual, claro, que hubo declaraciones de María Corina Machado, hubo declaraciones del presidente electo Edmundo González Urrutia, hubo declaraciones de la mismísima vocera del grupo de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de, como dice el doctor Perkis Rocha, de avenimiento, de convenimiento con Jorge Rodríguez y lo que él representa de la dictadura interina, de la ruta que ha marcado el Departamento de Estado, consultada con la Asamblea Nacional 2015, considerada por el gobierno de los Estados Unidos como la única instancia y última instancia legítima por el origen que tuvo, votación abierta, una elección no exenta de tropiezos, claro, pero reconocida por el mundo entero. Vamos a comenzar con el tema por humanidad, ¿no?, de los presos políticos. Justamente Freddy había publicado al alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk, a quien vemos en pantalla. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que su oficina no tuvo acceso a la lista de personas supuestamente excarceladas o beneficiadas por la amnistía. Sin esa información, la ONU no puede verificar las cifras anunciadas por el chavismo. ¿Qué ha dicho Delcy Rodríguez? Que supera el número de 1.000 las excarcelaciones desde el 3 de enero para acá. Bueno, por cierto, han tratado por contrabando de meter en esas olas de excarcelaciones a muchos vagabundos corruptos de ellos que entre mafias han sido beneficiados por acuerdos de excarcelación. Así hay que decirlo. No sería la primera vez esta en la que de 131 nos quedamos atorados a un poco más allá de la mitad del camino, ¿no? Y no se sabe de nuevas excarcelaciones. Y hay un escándalo y una presión tremenda para eso. Dice Freddy, liberaciones reales o cifras sin comprobar, la transparencia sigue siendo la gran ausente y nos retrotrae a esta declaración de Volker Turk. La situación en Venezuela ha sido dominada por la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero y sus consecuencias. Como respuesta a esa intervención, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia. Las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados supuestamente han utilizado esto como base para aplicar medidas intrusivas, lo que ha contribuido a un clima de miedo entre la población. Insto a las autoridades a que reevalúen este decreto para garantizar que sea necesario y proporcional. Asimismo, las autoridades venezolanas han pasado a corregir alguno de los ilícitos del pasado. Una nueva ley de amnistía se aprobó el 19 de febrero, pero lamento tener que señalar que se redactó sin haber celebrado consultas adecuadas en la sociedad. Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido puestas en libertad sin condiciones en virtud de esa ley. Mi oficina ha solicitado la lista oficial de los que han sido puestos en libertad, así como un acceso sin obstáculos a distintos centros de detención, pero hasta ahora no hemos tenido éxito. Nada, porque esto es obviamente material de archivo, ¿no? Esto no es de las últimas horas, pero esto es obviamente algo que plasma el comportamiento de quienes creen que pueden seguir haciendo lo que se les dé la realísima gana. Sí, yo recuerdo que dijeron, entre excarcelados
y gente que pudo regresar al país, y gente a la que supuestamente le resolvieron su problema de expedientes forjados para perseguirlos, amilanarlos, postrarlos, extorsión de por medio. La prenda en ese caso de canje era su libertad o la libertad de algún familiar. Ni siquiera ahí, para lo de la ley de amnistía, hubo consultas previas ni reportes creíbles, formalmente presentados, elaborados. Para nada. Para nada. Y es así que, después de un primer gran envión de alegría, del día viernes en la tarde, nos quedamos como muy mal, ¿no? Como extremadamente mal. Aquí tenemos información emitida ayer por el diario Tal Cual a Gonzalo Imiop de el Foro Penal. Verificaban 78 excarcelaciones y que persisten dudas sobre las 131 anunciadas, lo dejaba completamente claro. Gonzalo Imiop, Foro Penal venezolano. Vamos a leer este asunto para ponernos en contexto porque realmente es muy, muy grave, ¿no? La ONG Foro Penal confirmó este domingo la excarcelación de al menos 78 presos políticos en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado por Delcy Rodríguez. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiop, informó que la cifra corresponde al balance verificado hasta las 9:30 de la mañana del domingo y aclaró que continúan revisando nuevos casos. A lo mejor revisamos ahora y tenemos un nuevo corte. Pero hasta el momento, ayer en la mañana, desde el 14 de agosto, en el Foro Penal, se había podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. La organización precisó que el balance incluye únicamente a aquellos casos que ha podido corroborar directamente, por lo que la cifra podría variar a medida que avance el proceso de verificación. El Comité de Liberación de Presos Políticos denunció el mismo patrón de opacidad. Recuerden que el CLIP, Comité de Liberación de los Presos Políticos, está integrado por activistas y familiares detenidos. Cuestionó la falta de información oficial detallada sobre las excarcelaciones. Recordaron que desde enero se repite el mismo patrón. Se anuncian cifras que al momento de su difusión no pueden ser corroboradas independientemente. Y ustedes saben, claro, que hay familias que tienen la alegría de volver a recibir en su hogar, en su casa, en su techo, a gente que venía del infierno, pero incluso esos que tienen esa gran alegría, conscientes de que no han gozado de la libertad plena sus familiares, sino que quedan con régimen de presentación cada tanto en tribunales y tal. Pero bueno, los tienen por lo menos en casa. No desmayan, no cejan en su compromiso espiritual de seguir la lucha hasta que no quede ni un solo preso político. Y en eso debemos estar todos absolutamente contestes. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, recuerda algo que es extremadamente, para mí, importante a la hora de salir al paso a molestias que hay en la opinión pública sobre la posibilidad de que la tan cacareada reconciliación significara perdonar delitos graves de derechos humanos. Miren, los delitos de derechos humanos no solo no prescriben, sino que no pueden ser negociados en cuanto a la reparación de los mismos, a los compromisos de no repetición por parte de los perpetradores. Y cuánto más, ¿no? Cuánto más. Edmundo González. Excarcelaciones de presos políticos no borran los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias. Además, no podemos olvidar nosotros de la cantidad de presos políticos
muertos. O aquellos recontratorturados. Tamara Sujo estaba dando cuenta, por ejemplo, esta mañana, cuenta resumida, déjame ver si lo tengo aquí, de la declaración, por ejemplo, del capitán Ángelo Heredia, que por fin ha tenido audiencia y en cuya declaración se recogen cosas extremadamente graves. Pero ya que les estoy hablando del cómo la reconciliación no borra las consecuencias de los encarcelamientos, de las torturas, tratos crueles, inhumanos e incluso de los asesinatos, voy a revisar para ustedes la cuenta, por ejemplo, de Dinora Figuera, porque fue muy importante que en medio de todas estas circunstancias de molestia por el hecho de que no han, primero los 131 no comprendían los casi 500 que continúan bajo condiciones de infierno del régimen criminal. Y segundo, dicen que son 131 en este envión y nanay, nanay. Dinora Figuera, quien agradeció al secretario Marco Rubio, reconoció la lucha de los familiares, ¿no? Mismo asunto en el que de primera mencionó María Corina Machado. Aprovechó y cambió el perfil de su cuenta en X. No es cualquier tontería. Mira lo que puso. Por el caso de su hermano de luchas, su hermano político, su compañero, el exconcejal Fernando Albán, por amenazas gravísimas contra ella y su familia, familia que luego fue perseguida, asediada, despojada de sus bienes. Hubo de salir 8 años al exilio Dinora. Y en este tiempo de una nueva burla del régimen del cínico, como le llamo yo a este tiempo, cambió el perfil. Ahí había otra foto. Recuerda, Fernando Albán lo asesinó el régimen con torturas y lo lanzó del piso 10 de un edificio. Como diciendo, olvídense de aquello, y estoy yo tratando de interpretar. Si Dinora pienso que le estoy malinterpretando, bueno, que me lo mande a decir en privado o en público, no importa. Pero a mi juicio esto quiere decir, olvídense de aquello, de que los crímenes, este tipo de crímenes, pueden ser llevados a un plano en el que tan satírica, cínica y criminalmente alguien pudiera decir, vamos a reconciliarnos. Si tienes algún resentimiento con nosotros, olvídalo, perdónanos y vente. No. Ya sabremos en qué parámetros se aprueba para Venezuela un esquema de justicia transicional. Pero una cosa es la reconciliación, como yo decía en mi participación ayer en el Space de X de Venezuela Late. Una cosa es la reconciliación que ya se venía dando entre los venezolanos. Porque recordemos que si la energía electoral por el cambio se plasmó el 28 de julio del año 2024 en más del 70%, mucho más porque allí habría que sumar a quienes no pudimos votar. Pero si en votos contados se plasmó en 70%, ¿cuánto de ahí no había de reconciliación del pueblo? ¿Cuántos antes no estuvieron en el otro lado, en el lado rojo?
Si se ganó en todos los centros donde votó la institución militar, ¿cuánto no había ya de reconciliación de aquellos que estuvieron antes del otro lado? Pero eso es muy distinto a que los chacales, verdugos de la vida de decenas de miles de venezolanos estén intentando contar con el olvido y peor aún con que se les reconozca como entes que puedan dispensar perdón. Como escuchamos a Delcy Rodríguez en una declaración que dio el martes santo de este año, porque el miércoles no pudo ir a la Basílica de Santa Teresa en Caracas, porque la Grey del Nazareno de San Pablo, estoy seguro que la habría sacado de allí. Para mí tiene mucha significación que Dinora haya puesto esto, mucha significación. No sé qué piensan ustedes. Aprovecho de que ya estando aquí pueda revisar. Hace 23 horas Dinora publicó esto. En un país que avanza hacia la transición democrática, no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Y dijo algo que señaló a Delcy Rodríguez también Marco Rubio. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para que se den las liberaciones. Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma, esto es importantísimo, sea plena. Que esa libertad sea plena. Ya que estamos aquí, dejando el mensaje de Dinora, voy a buscar ahora la cuenta de María Corina Machado a ver si... Porque todo esto cuenta minuto a minuto, amigas y amigos. Aquí estaba la más reciente que tenía que ver con los presos políticos. Se la dedicaba a Cristian Quintero, quien al salir de la cárcel agradeció a la Premio Nobel de la Paz y dijo: querido Cristian, tu libertad y la de los ciudadanos recientemente escarcelados ha sido posible gracias a sus familiares que asumieron su defensa y los acompañaron durante todas las horas de esta agonía. A los defensores de derechos humanos y periodistas que con valentía y en algunos casos arriesgando su propia libertad denunciaron los horrores que se viven en las cárceles. A los venezolanos dentro y fuera del país que alzaron sus voces. Al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos que al llevar a Maduro ante la justicia abrieron la vía para la liberación de todos los presos políticos y la libertad de toda Venezuela. No descansaremos hasta que todos se reencuentren con sus familias y nuestro país sea plenamente libre. La libertad plena es la consigna, ciertamente. Plena. Bueno, este asunto pasa por esta verificación, por esta revelación. Esto que es principio de revelación, así como el principio de revelación operó para que con el caso de Fidel Castro se le chispoteara su verdadera naturaleza a Delcy Rodríguez, ¿no? Pero cuando una tipa como la ministra de Educación Superior, Ana María San Juan, sostiene una cosilla así, hay un acuerdo que lograr para excarcelar a todos los presos políticos. Es otro principio de revelación
en plena ebullición. ¡Qué barbaridad! ¿Nos sorprende? No, para nada. Siempre lo dijimos. Los demonios con su naturaleza demoníaca, utilizando el dolor de las familias también, y de los propios, encarcelados, torturados, postrados en el infierno. Ya van a ver por qué soy tan insistente en el tema del infierno. Son utilizados como fichas de canje. Son secuestradores, delincuentes. Solo que en el caso de algunos secuestros, los de secuestro ordinario, los que estuvieron por ahí robados a cambio de plata y tal, regularmente, aunque no digan que les trataron bien, por lo menos no dicen que los torturaron física, moral, espiritualmente, ni que les negaron comida, ni que tal. Obviamente nadie está bien estando secuestrado, ¿no? Pero lo de estos secuestradores es una cosa inenarrable. Hasta la muerte, las torturas. Hasta la muerte. Ahí tienen ustedes el nuevo perfil de Dinora Figuera, recordando lo ocurrido con Fernando Albán. Hasta la muerte, la persecución. Está el inolvidable caso del 15 de enero, de 2018. La masacre del Junquito. Óscar Pérez y su equipo de valientes luchadores por la libertad. Ahí tienen el caso ustedes del capitán Acosta Arévalo. Ahí tienen el caso del exgobernador de Nueva Esparta. El gobernador Díez, ¿recuerdan? Tienen el caso incluso del general Baduel. Cómo lo fueron matando poco a poco. Bueno, aquí tienen este caso de Ana María San Juan. Aseguró en entrevista con Venezolana de Televisión que hay unos acuerdos que lograr para poder liberar a todos los presos políticos que quedan encarcelados. ¿Qué acuerdos son? Dijo ella estar muy satisfecha por el logro que habían tenido hasta el momento. Faltan temas por avanzar, pero ha sido muy importante. Es una locura. Oigan. ¿Qué podría decirle como secretaria del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a los familiares que se sentaron con ustedes a dialogar, a presentar sus argumentos, sus casos, exponer sus casos y que, bueno, no están dentro de esta lista de las 131 personas que salieron en libertad plena el día de hoy? Bueno, que seguimos trabajando. Nosotros sabemos que esto es un proceso, sabemos que esto hay unos pasos que seguir, hay unos acuerdos que lograr y que nosotros seguimos trabajando. Nosotros vamos a hacerlo y vamos a acompañar todo el proceso que signifique mejorar el sistema judicial de este país, tal y como es una solicitud, no solo de la presidenta, sino de la sociedad venezolana. Aquí estamos. ¿Cuáles son los acuerdos que hay que lograr? ¿Qué principio de revelación? ¿Qué chispoteo tan grande, no? Bueno, mientras seguimos nosotros esperando la respuesta al que hizo Delcy con los miles de millones que Transparencia Venezuela dice, de entre unos 15.000 millones en los que se valora el negocio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos después del 3 de enero, de 6.000 a 8.000 ya habrían sido enviados a Venezuela. Mientras esto cursa en la investigación también a instancias del Congreso Federal en los Estados Unidos. Mientras se presiona todavía a KPMG para que reporte a los legisladores en Estados Unidos el informe sobre este tema espinoso en el que se va, por cierto, a riesgo la buena imagen que me imagino yo que el presidente Donald Trump y todos los integrantes de su gobierno quieren defender y sobre todo someter a juicio
interno en los Estados Unidos y a la comunidad internacional, al grupo de sus aliados en el mundo entero. Mientras esto prosigue, bueno, lo de los derechos humanos también prosigue. La petición de reporte de violación de derechos humanos en tiempos de la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Aquí está la explicación del por qué tanta insistencia en el asunto del infierno. Leomar Guerra fue un preso político que llegó a tal condición porque había reservado como trabajador de una empresa de transporte en el terminal de La Bandera un pasaje a alguien a quien se acusó de querer transportar unos explosivos. Dijo cosas así, mira. Un año en el Rodeo 1, un lugar que ha sido denunciado por diversas organizaciones y diversos organismos de derechos humanos como un centro de tortura. ¿Cómo es vivir el Rodeo 1? El 5 de agosto del año 2025 llegué a este lugar a eso de las 7 de la noche. Solo te diré que me recibieron diciéndome que este era el infierno y que aquí no venía ni Dios. Tuve alrededor de 45 días esposado y desnudo, me tuve en una celda, en un calabozo, sin derecho a baño, comiendo y tomando un vaso de agua al día, solo porque yo le da la gana. 5 meses sin visita, solicitando por favor, ni llegué a inventar que mi mamá estaba enferma, que se estaba muriendo, que por favor tuvieran un poquito de clemencia, un poquito de piedad, que quería ver a mi familia, a mis hijos. Y simplemente me decían, ay, el niño lo abandonó la familia, qué triste. Era lo único que te decía. Como un año en el Rodeo. Y por ahí se va, ¿no? Gracias a la gente de BPI. Estoy utilizando por motivos periodísticos, dando el crédito correspondiente, ¿no? Por ahí se iba el testimonio. Aquí tenemos el caso de una excarcelada que ha sido extremadamente célebre durante los últimos días. La torturaron, embarazada, perdió a su bebé y quedó en silla de ruedas. Los casos de los últimos presos políticos excarcelados. Revisamos este contenido del equipo de David Morán allí en La Patilla. Aquí está, mira la fotografía. A ver, el viernes trajo un puñado de buenas noticias para decenas de presos políticos venezolanos que volvieron a abrazar a sus familias. El gobierno interino anunció 131 excarcelaciones a través de un comunicado difundido por el ministro de Comunicación Miguel Ángel Pérez Pirela, que poco a poco han sido verificadas por varias organizaciones defensoras de los detenidos, una de ellas Foro Penal. Estas liberaciones llegan días después de que culminara el primer ciclo del diálogo. El caso de Emilendris Benítez. A ver, una de las presas políticas más sonadas de Venezuela. Comerciante y madre, recuerdan ustedes, era la bubonera. Fue detenida el 5 de agosto cuando se trasladaba en un taxi junto a su pareja en el marco de la investigación por el presupuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro ese año. Las autoridades la acusaron de terrorismo, conspiración y otros delitos vinculados con el caso. Acusaciones que ella siempre negó. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación venezolana. Su caso adquirió especial gravedad por las denuncias de tortura durante su detención. Fue sometida a abusos físicos mientras estaba embarazada. Perdió a su bebé y posteriormente quedó con graves secuelas físicas que afectaron su movilidad. Yo me pregunto, y seguramente al igual que todos ustedes, ¿y esto puede quedar así? ¿Perdón? Hay otros casos gravísimos por resolverse, como este caso de Guaycaipuro. En la cuenta de Abogados de Venezuela señalan, llegaron las boletas de excarcelación, pero el director de Fuerte Guaycaipuro, Franklin Rosso, se niega a cumplir la orden del tribunal de Delcy. Dicen que Franklin Rosso es alcohólico y como siempre estaba borracho y se negó.
Que se joda de él, si supuestamente habían dicho. Salen cuando a mí me dé la gana, dijo el borracho militar. Ya nadie respeta a él, si dicen aquí en la cuenta de abogados. Y escuchemos aquí el testimonio. La salida de Aquí va, venga. Franklin Rosso, actual director del Fuerte Guaycaipuro. Hoy su nombre queda públicamente señalado ante una situación que exige respuestas inmediatas. Las 13 boletas de excarcelación habrían llegado ayer al Fuerte Guaycaipuro. 9 personas con penas cumplidas fueron liberadas, pero a última hora paralizaron la salida de 4 oficiales superiores. Los tenientes coroneles Víctor Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri, Davis Mota y Pedro Garrido. La información que se recibió indica que las boletas de estos 4 oficiales superiores también llegaron. Entonces, Franklin Rosso, explíquele al pueblo venezolano por qué estos oficiales continúan detenidos. Bueno, eso sigue ocurriendo. Esto sigue ocurriendo en distintas partes, de distinto modo. Por cierto, que en la cuenta Monitoreamos, en la plataforma de Monitoreamos, publican las fotografías de estos personajes, a quienes vamos a ver a continuación. Y se indica que estos personajes son los jueces y fiscales responsables por los crímenes sufridos por Emil Lendis en 8 años de prisión. Sí, la embarazada que torturaron, quien perdió su bebé, que ha terminado en silla de ruedas, con graves problemas de movilidad. El abogado penalista Joel García detalló en un hilo publicado en X los nombres de los jueces y fiscales que participaron en el proceso judicial contra la presa política Emil Lendis Benítez. ¿Quiénes son? Farid Karim Mora, el que está de barba y camisa de cuadro. Mugre en la uña de Tarek William Saab. Ya ustedes saben quién es Tarek William Saab ahí, ¿no? Dinora Bustamante, quienes sostuvieron acusaciones sin sustento mientras los jueces convalidaron el atropello, ignorando las garantías constitucionales más básicas. Todo ocurriendo bajo la gestión de Tarek William Saab. ¿Dónde están los otros nombres? Ya los voy a buscar. Catherine Harrington, ¿la ven? Se conoce, ¿no? La de allá. La del fondo de allá. La última de este lado. Catherine Harrington y la jueza Genit López. Aquí va. García, el abogado Joel García, recordó que Benítez fue condenada a 30 años de prisión por la jueza Genit López, pena que fue ratificada en apelaciones por Catherine Harrington y desestimada en casación por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿A estos tipos les sale reconciliación? Pregunto yo. Pero vuelvo a lo superlativo. Yo sé cuál es la respuesta de parte de todos nosotros. Claro que no puede haber reconciliación con estos chacales, con estos verdugos. Por eso es tan importante lo que se ha anunciado sobre el nuevo gobierno del Poder Judicial, es decir, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Proceso que debe estar listo el próximo mes de noviembre, según lo que declaró en su segunda llegada a Venezuela la mismísima Dinora Figuera. Como debe estar listo, ya finiquitado, para el mes de octubre, la liberación de todos, pero liberación plena de todos los presos políticos. Máximo, en el mes de octubre debe estar resuelto el tema de las inhabilitaciones políticas. Debe estar resuelto el tema de la amenaza para el regreso de todos y la posibilidad de que puedan actuar todos libremente en política. Porque es el capítulo de los derechos civiles y políticos. Y obviamente aquí se va el gran expediente de los derechos humanos.
Y el fin de las inhabilitaciones comprendiendo claramente el caso de María Corina Machado. Y el fin de la imposibilidad de que regrese y pueda manejarse con seguridad plena en sus asuntos como líder, obviamente incluye el caso de María Corina Machado. Faltaba más, pues. No faltaba más. Y la devolución de los partidos políticos. El fin del alacranazgo, que ya sabemos que ha sido prácticamente disuelta. Esa que algún día dijo presidir Asamblea Nacional con farsa de por medio. Decidida en 2025, no electa, decidida, porque hasta curules regalaron ahí. Para aparentar pluralismo, como ustedes recordarán, ocurrió también. Y la otra parte del compromiso pues nos lleva a diciembre con el nuevo Consejo Nacional Electoral. Esas cosas no las podemos olvidar. Pero para nada. Remato el tema del comandante Jesús Romero. El comandante Jesús Romero, para el chispotazo de principio de revelación de Delcy Rodríguez, haciendo loas al tipo Fidel Castro en su centenario, le había mandado este mensajito a Delcy. Venga. El día de ayer, Delcy Eloína coloca un post en X elogiando a Fidel Castro. Inmediatamente al rato, el secretario Rubio también coloca un mensaje en X dirigiéndose particularmente a tu mensaje, Delcy. Tú piensas que eres viva, tú piensas de que no, los gringos no se van a dar cuenta. Yo te garantizo que después de tu participación con los Estados Unidos, mientras que tienes un blindaje ahora mismo, yo te garantizo que no te vas a salir con la tuya. Te lo garantizo. Con esa sonrisa. El día de ayer... Luego emitió otro mensaje, ya un poco más molesto, el comandante Romero, cuyo padre o cuyo abuelo, no recuerdo muy bien, ese asunto no es una falla mía, porque yo sé que se ha publicado cuál es la raíz de venezolanidad que tiene este hombre que por más de 34 años o 37, no recuerdo muy bien el número de años, pero bueno, son muchos años de servicio en lo que él dice el marco de la ley y el orden en los Estados Unidos. Él fue subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, que tiene una raíz muy fuerte con la venezolanidad y por eso habla como si fuese un criollito de Venezuela. Oye, los criollitos de Venezuela, yo no estoy diciendo que era beisbolista, ¿no? Pero habla con mucho conocimiento de causa del tema de Venezuela, y es que el tema de Venezuela, justamente como hombre de inteligencia en los Estados Unidos, le interesó, lo hizo trabajar, lo hizo instruir expedientes, hacer reportes, e incluso todo eso le sirvió para escribir varios libros. Molesto con el tema de la nueva burla que tiene que ver con la liberación plena de los presos políticos, en las últimas horas dijo esto el comandante Jesús Romero. Presidente Donald Trump y secretario de Estado Marco Rubio, me parece que es hora de llevar adelante una segunda ola cinética letal para dar de baja al liderazgo del régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. No han acatado las órdenes o no comprenden de que es hora de liberar a todos los presos políticos. Y recordemos de que el año pasado todavía tenían ciudadanos americanos quienes fueron torturados y sus derechos humanos fueron violados a manos del régimen mismo que está liderando Delcy Rodríguez en este momento. A la señora Delcy Rodríguez, mi opinión es que debería de dejar libre a todos los presos políticos, no importa quiénes sean y no importa qué es lo que ustedes piensen, porque ya el pueblo y el mundo se está cansando de lo que ustedes están haciendo. Es hora de una segunda ola. Gracias, chao. Gracias. Se les quiere mucho. Gracias, chao. Se les quiere mucho. Conste que dijo, es hora de una segunda ola cinética letal para dar de baja a
los jefes del régimen. Lo cual comporta decir, es hora de bombardear para matar y herir a aquellos que mencionó. Bueno, obviamente el presidente Trump, a mí no me consta si está considerando el tema de la segunda ola cinética, aunque sí me consta, como le debe constar con un poco de memoria necesaria y obligatoria a Raimundo y todo el mundo por estos tiempos, que el presidente Trump dijo a Delcy Rodríguez y a sus acompañantes que podía sucederle algo similar o peor que lo que le ha sucedido a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Eso sí, eso es tangible. No puedo dar fe de que esté considerando el presidente Trump, dentro de sus opciones, la segunda ola letal para dar de baja a. Lo que sí les puedo señalar es que no en vano el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, cuando anunció el finiquito de la Operación Lanza del Sur, informó sobre las nuevas dimensiones que ahora están muchísimo más fuertes con la incorporación de Colombia al escudo de las Américas. Y ahora están para los socios, como veremos más adelante en el programa de Diosdado Cabello, mucho más graves como circunstancia por la actuación directa que se permite a los Estados Unidos en territorio colombiano. Y más aún cuando durante las últimas horas el asunto del Ejército de Liberación Nacional vuelve a ser una luz de alarma encendida, porque dijo Abelardo de la Espriella, se acabó el diálogo, y porque después de los eventos terroristas, como reacción de los narcoguerrilleros y otras bandas que han sido socias del Cartel de los Soles, han dado pie hasta que una comandante del Ejército de Liberación Nacional diga que lucharán hasta vencer y tal, y ya hasta se vean convoyes desplazados hacia la zona del Catatumbo, por una parte desplazados hacia el nororiente, también en Colombia. Pero la incorporación de Colombia con el gobierno de Abelardo de la Espriella, más el anuncio del general Francis Donovan, dan cuenta al menos de que si fuese la decisión, lo comentado por el comandante Jesús Romero, una segunda ola cinética letal, pues ya no solamente podría venir de un portaaviones de los Estados Unidos, podría venir desde distintas partes de los activos militares de los aliados, ahora reunidos en el escudo de las Américas. Cierro señalando: el presidente Trump se nos hizo muy antipático a nosotros los venezolanos cuando de directa manera pidió a través del Departamento de Justicia, por ejemplo, que en el caso judicial civil por el que a 3 estadounidenses que habían sido torturados en Estados Unidos le salía a cobrarle a Delcy más de, creo que era 340 y pico de millones de dólares, aquello se suspendiese porque mientras tuviera el rol de presidente interino, ella gozaba de inmunidad. El presidente Trump nos causó molestia también a los venezolanos cuando, filtrado a la prensa después del 3 de enero, el que estaban en curso algunas investigaciones para Delcy Rodríguez, a través
del subsecretario del Tesoro de entonces, porque la secretaria del Tesoro no, de Justicia, la secretaria de Justicia para aquel entonces todavía era Pamela Bondi, saliera a decir que no era verdad, que había investigaciones, para que luego realmente entendiéramos el trasfondo de aquella movida. El FBI y la DEA llevan adelante investigaciones que están paralizadas en tanto dura el rol de presidenta interina de Delcy. Comida a la luz gravemente, por lo menos en estas 3 traiciones de las cuales les he hablado, aquellas inmunidades están a punto de desaparecer y aquellos juicios y aquellas imputaciones y aquellas sanciones y multas y aquel destino está sonando tic-tac, 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 a punto de activarse para Delcy Rodríguez. El que entiende, entiende. El que entiende, entiende. Bueno, muy bien, amigas y amigos. Vamos a la segunda parte del programa del día de hoy.